Esta clase podríamos decir que forma parte de algo así como la parte B de la primera parte de nuestra materia. Es decir, podríamos pensar que la parte A está conformada por aquellos textos, autores y corrientes teóricas que están enfocadas en la clínica y en el tratamiento individual. A saber, esta parte incluiría, hagamos un mini repasito rápido, el texto que hablaba sobre Saussure y Lacan, que a nosotros nos interesaba Lacan, el texto de Freud, el texto de terapia cognitiva, el texto de Gestalt, y espero no estar olvidándome ninguno. Mientras que esta parte B incluiría el texto de Berger y Luckmann, del que vamos a hablar en este video, que se llama La construcción social de la realidad, ese es el título del libro, y el otro texto de terapia sobre terapia familiar. Este texto, que como les dije recién es de Berger y Luckmann, son dos personas diferentes, Berger es el apellido de una o Luckmann es el apellido del otro, es un texto de 1966, es decir que también tiene sus años, por ahí no tantos como los textos de Freud, pero claramente no es la última novedad del mercado editorial, ni mucho menos. Es un texto, les decía, que lo podemos enmarcar dentro de lo que llamamos psicología social, que van a ver que no necesariamente coincide plenamente con lo que ustedes cursaron en esa materia allá lejos en el tiempo, porque podemos pensar que a su vez dentro de cada corriente teórica hay como subcorrientes, ¿sí? Y no todos los autores que están dentro de la psicología social piensan lo mismo, de la misma manera que no todos los psicoanalistas piensan lo mismo, que no todos los terapeutas gestálticos piensan lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué podemos pensar de esta psicología social a la manera en la que la piensan Berger y Luckmann? Podemos pensar que el acento ya no va a estar tan puesto en el individuo o no va a estar puesto en el individuo, sino más bien en las relaciones entre los individuos y entre el individuo y el medio en el cual habita, digamos, el medio cultural. Pero tenemos que pensar que en la época que ellos escriben el texto, de alguna manera, hacía no mucho que había terminado la Segunda Guerra Mundial, es decir, ya habían pasado las dos guerras mundiales, no había tal vez ninguna garantía de que no volvieran a repetirse fenómenos de ese estilo, y digamos que de alguna manera la razón estaba como puesta en el banquillo del acusado, digámoslo así. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Podemos pensar que hubo un momento de la historia de la humanidad que se conoce como el iluminismo, donde tal vez había un optimismo como a prueba de balas, digamos, ya que hablamos de guerra, puesto en la razón. Es decir, se habían producido avances muy significativos prácticamente en todas las áreas de la ciencia, se habían inventado medicamentos que prolongaban la expectativa de vida, que aliviaban dolores, etc. Se habían descubierto cosas y demás. Bueno, había entonces lógicamente un optimismo como decir, che, nuestra capacidad de razonar y de pensar y de descubrir cosas, nuestra de los humanos, digo, va a tender a mejorar cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta llegar a una suerte de estado de perfección. Ahora bien, ¿qué pasó en el medio, entre ese momento optimista y que estos tipos escriben este texto, estos tipos Berger y Luckmann? Tuvimos, como digo, entre otras cosas, la Segunda Guerra Mundial con todas las atrocidades del nazismo. Ahí se vio entonces que la razón ya no necesariamente conducía sí o sí a cosas buenas, porque quiero decir, viéndolo desde cierta óptica, esto es algo que no van a encontrar en el texto, es una intro que yo hago, pero no es algo que invento yo tampoco, digamos, es algo relativamente sabido, que otra gente mucho más capaz y prestigiosa que yo ha pensado y escrito, que dentro de toda la demencialidad y la atrocidad que implicó el nazismo, había allí una razón en juego. Quiero decir, por ejemplo, una cámara de gas, bueno, es una manera en términos de eficacia y de eficiencia muy buena de matar gente, en tanto que se puede hacer con velocidad, sin gastar demasiado dinero, matando a mucha gente a la vez. Entonces, digamos, allí había algo de la razón y de la ciencia puesta para el mal. Podríamos nombrar las bombas atómicas también en Hiroshima y en Nagasaki, la otra ciudad, ¿no? Donde también, bueno, había ciertos descubrimientos de la física, de Einstein, etcétera, que fueron imprescindibles para que se pudiera crear esa bomba también. Es decir, digamos que a la humanidad le cae la ficha, yendo al final del cuento que quiero contarles, que la razón y el avance de la ciencia no necesariamente nos iba a llevar siempre a cosas buenas, sino que también podía traer cosas malas. De todas formas, digamos, entonces ya sintetizando con esta intro para así poder pasar a lo que el texto efectivamente dice, que había una idea acá de estos autores de desnaturalizar por ahí ciertas cosas que uno cree como naturales y que son más bien culturales o que tienen que ver con otra cosa, pero no con ninguna naturaleza del ser humano. Hoy en día es algo que también se habla muchísimo, donde todo el tiempo se dice, bueno, tal cosa es una construcción social. Bueno, de alguna manera el texto tenemos que pensar que con otros términos, teniendo en mente otra sociedad, los tipos son europeos, etc., pero que de alguna manera
se ponen un poco a hacer como a diseccionar la época y la sociedad en la cual les tocó vivir y ver que muchas de las cosas que hacían allí, como digo, lejos de ser naturales, eran, como lo indica el título del libro, una construcción social. Recuerden que el libro se llama La construcción social de la realidad. Y a nosotros nos va a servir un poquito para saber qué piensa alguna de la gente que trabaja dentro de la psicología social, pero también es una buena manera, una buena forma de ver un poco, digamos, de poder reflexionar sobre las consecuencias que el medio cultural provoca en el desarrollo del sujeto humano, ¿sí? Bien, ahora sí paso a hablar de cosas que sí van a encontrar en el texto, incluso les voy a leer alguna que otra cita textual por momentos y todo. Y digamos, voy a hablar ahora del primer capítulo y les voy a aclarar específicamente cuándo pasa el segundo capítulo. Es decir, toda esa intro, todo lo que vieron hasta recién del video no está en el texto. Todo lo que ven a partir de acá en adelante sí está en el texto y lo van a encontrar casi literal a como yo lo digo. Podemos pensar que la tesis central del texto me refiero al libro completo, no únicamente estos dos capítulos que nosotros leemos. La tesis central sería que la realidad es algo que se construye socialmente. Es decir, que la realidad en la que habitamos los seres humanos, y acá no importa si nacimos en Europa o en América del Sur, si vivimos en 1960 y tantos, si vivimos en el 2021, digamos, esa tesis sigue corriendo, esta idea de que la realidad en la que habitamos tiene poquísimo, nada, podemos decir, incluso de natural, y tiene todo de social y de cultural, sí. Social, cultural, tal vez lo podemos tomar como sinónimos acá. Hay dos términos que son importantísimos en este primer capítulo. Uno es el de sentido común, el otro es el de vida cotidiana. Empecemos por el de sentido común. El texto nos dice que el sentido común viene a ser el conocimiento que nos orienta en la vida cotidiana y nos dice, esta es una definición literal, que este sentido común se caracteriza por interpretaciones precientíficas y cuasi científicas. Dejo acá en suspenso y después retomo este término, paso al de vida cotidiana, que nos la definen, es también una cita textual esto, como una realidad interpretada por los hombres, entre paréntesis seres humanos en general, que para ellos tienen significado subjetivo de un mundo coherente. Ahora que ya les definí estos dos términos tan importantes, imprescindibles para el primer capítulo que tenemos para leer, vamos con una cosita previa. Porque los autores van a ver, lo dicen ahí en la primera página o en la segunda, lo sumo del primer capítulo, dice que ellos se proponen hacer un análisis del conocimiento que orienta la conducta en la vida cotidiana. Dicho así suena medio un chino, pero se entiende, van a ver que es claro, ellos parten de la premisa, de la base, que nosotros tenemos, todos los seres humanos, según la cultura y la época en la que habitamos, tenemos como un cierto conocimiento que nos orienta sobre cómo comportarnos en nuestra cotidianeidad. Que la vida cotidiana es la vida de todos los días, ¿sí? Bien, a ese conocimiento que nos orienta en la vida cotidiana, ellos lo nombran sentido común. Y por eso que les definí ese término hace un rato, que les dije que eran algo así como lo que estaba caracterizado por interpretaciones precientíficas y cuasi científicas. ¿Por qué precientíficas y cuasi científicas? Por eso, porque son saberes que en algún punto no tienen más justificación que la costumbre, que el hábito, que las normas culturales, no. Es decir, no es que esa costumbre se apoya en un saber científico duro que podemos decir que alguien hizo un estudio y resultó que esto es lo mejor para el humano y por eso comemos a tal hora, sino que, como digo, tiene que ver con las normas, con los hábitos, con las costumbres de una época y de un determinado lugar. Por eso es que son como cosas precientíficas o cuasi científicas, porque es más bien un saber de bla bla, de me parece, de mi viejo lo hacía así, mi vieja lo hacía así, mi abuelito no sé qué cosa, entonces bueno, yo también lo hago así. Ahora si me apuran un poco y me preguntan, che, ¿por qué lo hago así, no de otra manera? Qué sé yo, ¿viste? Me dijeron que es así, yo soy obediente, lo hago y a otra cosa. Pasemos un poquito al otro término ahora, de la vida cotidiana, que ellos nos van a decir, Berger y Luhmann, que la realidad de la vida cotidiana es algo así como la realidad por excelencia, porque es una especie de realidad que se nos impone de alguna manera sobre la conciencia. Es decir, yo estoy obligado a prestarle atención a esa realidad de la vida cotidiana, y es una realidad que, entre otras cosas, se caracteriza por presentarse ya conformada por objetos y ordenada por el lenguaje. Como digo, en realidad de la vida cotidiana pensemos lo que hacemos o lo que es la vida cotidiana de cada uno. Salir a la calle, ir al supermercado, digamos. Bueno, ese tipo de cuestiones son la vida cotidiana que, como nos dicen, ya está conformada por objetos y ordenada por el lenguaje. Es decir, nosotros llegamos al mundo, nacemos, salimos del vientre de nuestra madre y llegamos a una realidad que ya está conformada. Es decir, que ya existen objetos
y que sus objetos ya tienen un cierto orden que en gran parte está dado por el lenguaje. Quiero decir, nadie de ustedes ni de mí inventó las mesas, por ejemplo, digamos, nacimos y existían y se usaban para una determinada cosa. Bueno, hasta acá, si se entendió esto que puedo decir sobre el capítulo 1, sería suficiente ese capítulo. Si bien hay algunas cosas también importantes de cómo la realidad de la vida cotidiana tiene que ver con el aquí y ahora, de cómo es un mundo compartido con otros, digamos, eso sí es importante y léanlo y lo van a encontrar también en el texto. Me parece que es un poco más claro, un poco más sencillo y con estas claves que yo les di ya van a poder entenderlo. Y me parece mejor que lo lean por ahí o que hagan la prueba de leerlo por su cuenta, si hace falta nos explayaremos un poco por Meet y no que yo siga hablando acá en el video. Así que tomo la determinación de pasar a hablarles del capítulo 2, ¿ok? Abandonado allí, preso como un animal feroz, así las